tal? Muy buenas tardes, yo soy Gaby Crasos y para mí es un gusto darles la bienvenida a Asuntos de Familia. Nuestro tema de hoy pertenecía a una secta. ¿Sabían que muchos de nosotros pudimos haber estado cerca de una secta sin darnos cuenta? Y en la farándula existen sectas que llamaron la atención a nivel internacional. Chequen. Miren, hay que tener muy puntuales cuáles son los elementos que conforman una secta para poner especial atención en ello. No olviden, pues, ir a nuestras redes sociales, Asuntos de Familia TV, y usar el hashtag sectas peligrosas, si es que usted tiene alguna historia sobre una secta. Y bueno, el que está desesperado más bien, por alejarse de un grupo de ayuda es Raúl, quien agradece el apoyo, pero ahora teme por su vida. Buscando alejarse de la mala vida y las malas compañías, Raúl encontró un grupo de apoyo que le hizo creer en la buena fe de las personas. Hasta que descubrió que este grupo en realidad era una secta que ya no le permitiría salir de ahí. Aníbal, su padre, al principio observó el cambio positivo en su hijo, pero ahora que sabe en qué se fue a meter, teme que le hagan algo, porque no dejan de vigilar sus pasos para hacer que regrese con ellos. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gaby. Por favor, siento. No, Gracias. bueno, yo nada más de estar escuchando esto, la verdad a mí ya me dio miedo. Raúl, ¿qué te orilló? ¿Qué te motivó a pertenecer a lo que acabas de descubrir como una secta? ¿Sabes qué? Supongo que esto no es algo que me puedas decir rapidito, así que vamos a irnos a una pausa, familia, y volvemos con Raúl. Familia, estamos de regreso con este asunto bien delicado sobre las sectas. Ahora, Raúl, te hice una pregunta antes de irnos a corte. ¿Qué motivos te llevaron a pertenecer a lo que tú acabas de descubrir como una secta? O sea, cuéntame, ¿qué viviste o qué sentías que necesitaste buscar algo más? Porque yo era un vicioso, Gaby. Ajá. A mí me gustaba el vicio y las drogas. Ok. El alcohol. Para mí fue muy difícil salir de ese lugar. A mí me gustaba todo eso. Ya no. Ya no. Afortunadamente ya cambié. Ya ahorita, gracias a la ayuda de mis papás que se volvieron a acercar a mí, bueno, más bien yo me acerqué a ellos, hemos tenido una vida en paz y hemos podido salir adelante. Pero sí ha sido muy difícil salir de ahí. Ok, entonces tú tenías problemas con las adicciones, drogas, alcohol, etc. ¿Y luego? Pues todo empezó cuando de joven me empecé a juntar con los amigos de mi colonia. Al principio pues solo era jugar básquetbol, fútbol y la pasábamos bien, la verdad no había problemas. Pero poco a poco para pertenecer nos íbamos metiendo más en vicios y le íbamos pasando mejor. Hasta que después ya nada me llenaba. Okay. Había más problemas en la casa porque ya llegaba golpeado o borracho y eso a mis papás ya no les gustaba. Claro. Hasta que de la noche a la mañana yo ya no sabía ni qué hacer. Todas las personas que estaban en mí pues me decían sí, con el vicio. Hasta que de la noche a la mañana pues un día yo me desesperé, quise salir adelante y me fui al parque a pensar. Estaba en la Condesa pensando lo que iba a hacer. Le pedí a Dios que por favor me ayudara, pero no había nada que hacer. ¿Y tu familia dónde estaba? Mis papás querían ayudarme, pero yo no te quería. dejabas. Okay. Mis papás para mí, pues no eran personas que yo quisiera estar cerca de ellos porque ellos me querían hacer una persona totalmente distinta a lo que yo era. Claro, entiendo. Yo era un chavo que le gustaba la libertad, estar con mis amigos, pasarla bien, no Y estar en la drogarte. escuela. Y drogarme. Pero después eso ya no me gustó a mí. Quería cambiar y quería hacerlo por mi mamá. Hasta que después, ese día cuando yo estaba sentado en el parque, llegaron unas personas. La verdad pensaba que me iban a pedir dinero, pero me dieron un papel. En ese papel decía, tú busca tu camino, y venía una dirección. La verdad al principio lo dudé, pero fui. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste? Porque necesitaba ayuda. Yo ya no podía seguir adelante. Quería ver una vida mejor para mis papás, no tanto por mí, porque yo como quiera. O sea, a ver, déjame entender. Tú te sentías tan solo
que no pudiste ir con un amigo que te ayudara, con un familiar que te ayudara, con un conocido que te ayudara, y preferiste ir con una gente que ni sabías quién era, que te dio un papel que decía, busca tu camino? Es que todos mis amigos eran como yo. Ninguno que le pedía un consejo me podía ayudar. En cambio, estas personas, cuando llegué ahí, me hicieron creer que yo era una persona como ellos, que teníamos pecados por dentro y que esos pecados teníamos que limpiarlos. Ok, espérame. Tú llegas, vas a esta dirección que está en el papel. Llegas, ¿cómo era el lugar? ¿Con qué te encontraste? Me encontré con buenas cosas. La verdad, todos fueron muy amables al principio. Me hacían sentir en paz, me hacían sentir... ¿Cómo era el lugar cuando llegaste? ¿Cómo era el lugar? Pues como una iglesia normal. Ah, una iglesia. Okay. Ajá. La verdad, era un cuarto blanco, normal, con la imagen. Y las jóvenes que estaban ahí empezaron a contar sus testimonios. Y me di cuenta que tenían una vida muy parecida a la mía. Okay. Así que me empecé a sentir en casa. Okay. Era muy tranquilo al principio. Y te dio confianza para, pues, abrirte y decir, sí, yo tengo este problema, supongo. Sí, simplemente que me dejaran hablar, que me escucharan, para mí me daba mucha paz. Era algo que en mi casa ni con mis amigos podía hacer. Y cuando llegué ahí, por fin me pude encontrar qué era lo que yo necesitaba, encontrarme con más personas como yo y saber que se podía cambiar. Para mí me dio mucha tranquilidad. Claro. Y en ese momento, el día que fuiste, aparte de ver a la gente que estaba dando sus testimonios o que decía el problema que tenía, ¿viste gente que ya lo había superado? ¿Conociste gente que ya lo había superado? Sí. Sí. La mayoría ya habían dejado las drogas y el alcohol. Y no fue fácil para mí, al contrario. Fueron meses de mucha abstinencia. Me dolía todo el cuerpo, me daba ansiedad, pero el pastor me decía que rezara, que con la lucha de Dios todo eso iba a salir. Ok, entonces tú llegas a este lugar y ahí te quedaste. Ya de ahí no volviste a salir. No, al principio todo era muy lindo. Ah, no, digo, o sea, pero ¿cómo? ¿Te tuvieron ahí, te encerraron ahí, te hicieron una desintoxicación o cómo estuvo la cosa? No, al principio yo iba. Ibas y salías. Y salía, normal. ¿Y cómo lograste dejar la droga? Fue hasta el momento que me dijeron que tenía que estar con ellos. Ah, ok. Que fue un poco más complicado porque ahí me di cuenta que las cosas eran distintas, que había cosas raras. ¿Cuánto tiempo pasaste tú yendo y viniendo antes de quedarte ahí de lleno? Meses. Meses. Sí. Meses. Obviamente se ganaron tu confianza, obviamente ya tú sentías esto como una familia, supongo, ¿no? Y más que nada porque eran personas iguales que yo. Cantábamos, platicábamos, la pasábamos bien y todo era sano, hablábamos de Dios. Me enseñaron de la palabra de Dios, que era lo más importante para mí. Yo jamás había escuchado de Dios. Y darme cuenta que mis papás ya estaban bien, que me estaban viendo sano, que ya no había conflictos en la casa, a mí me daba mucha paz porque entonces quería decir que iba por un camino bueno. Ok, entonces llega el día en que te dicen, ¿sabes qué? El siguiente paso es, ahora te tienes que quedar con nosotros. Y el pastor lo dijo porque nosotros éramos esas personas que consumíamos y no teníamos que consumir en nada. Teníamos que dejar todas las cosas materiales. Así que empecé a vender mi colchón. Ok, tenías que ahora sí que desprenderte, ¿no? De lo material, no solamente del vicio, sino también de absolutamente todo lo material, y por eso tenías que ir con ellos a quedarte. Sí. ¿Cómo te convenció? ¿Cómo? Pues él decía que teníamos pecados en mí. Y esos pecados los tenía que ir dejando. Soltar lo que ya no me hacía ser esta persona que ahora soy. Bueno, en ese momento. En ese momento, ajá. Y para mí fue muy fácil decir, ¿sabes qué? El pastor tiene razón. Para mí fue muy fácil vender mis colchón, mi ropa, dejar ¿En algún a mi momento novia. te dijo, y si no lo haces, las consecuencias van a ser estas? ¿O no hubo como ese tipo de, No. ¿cómo lo llamaría? ¿Manipulación? No, pues simplemente salvar mi alma. Yo ya quería ser una nueva persona y el pastor nos decía que era la forma correcta. Ok. Que si no nos íbamos a ir a quemar al infierno y eso era algo que yo no quería. Ok, entonces para salvar tu alma y no quemarte en el infierno, tú tenías que vender absolutamente todo lo que tenías e irte con ellos. Y dárselo. Supongo que entregarle el dinero. Claro. Ok. Todo era para la congregación. Ahora sí que con eso comprábamos comida. Bueno, eso a lo que nos hacía creer. Que compraban comida, cobijas, pues lo que hiciera falta en la congregación.
Y pues mi papá ahí fue donde empezamos a tener más problemas. Porque mi papá empieza a ver esos conflictos y ya no le pareció. ¿Y qué te dijo tu papá? Pues que se le hacía raro, que cómo era posible que yo estuviera vendiendo las cosas que eran de la casa. Pero pues mi papá no entendía que yo lo hacía porque pues... Quería salvar tu alma. Sí. O al menos pedir perdón por todo lo que había hecho en mi vida. Ok. Entonces, pese al desacuerdo de tu papá, tú dijiste, no, yo voy a continuar con esto, vendiste las cosas y te fuiste con ellos. Me fui con ellos. Y ahí fue donde empezaron las cosas raras. ¿Cómo qué? Pues había jóvenes como yo que se los llevaban a unas meditaciones. Y ya jamás volví a saber nada de esos jóvenes. O luego a mí me metían en un cuarto. Era un cuarto oscuro. Y uno se ponía ahí. Uno era el bueno y otro era el malo. Y los dos me empezaban a gritar que era un tonto, que era un idiota, que no servía para nada, que mis papás me querían muerto porque yo no sabía cuál era mi camino. ¿Incluso el bueno te gritaba esas cosas? ¿Eh? ¿Incluso el bueno te gritaba esas cosas? Sí. Todos en algún momento cambiaban de roles y me empezaban a decir. Yo empezaba a llorar porque no sabía hacia dónde ir y luego me hincaban. Cuando me hincaban, me hacían pedir perdón a Dios por todos los pecados que había hecho. Y después me traían un vaso con agua y una manzana y era todo lo que comía en el día. Porque necesitaba hacer una limpia emocional y espiritual por dentro. ¿Y cuánto duraba esa limpia? 4 días. ¿Con una manzana y un vaso de agua? Ok. Y después de esos 4 días, qué bueno que sobrevivir con un vaso de agua y una manzana, la verdad, pues, está muy fuerte. ¿Qué pasaba después de esos 4 días? Porque supongo que ni fuerzas tenías para siquiera levantar la cabeza. El pastor nos volvía a mandar a trabajar. Así, como Sin darles de estuviéramos. comer. Nos mandaba. Y otra vez a ser los trabajar en esclavos qué? del pastor. Pues a vender cosas. Preparábamos galletas ahí mismo y las vendíamos en las calles. O simplemente estar atendiendo las cosas del pastor. Oye, y aún padeciendo todos estos maltratos, ¿tú seguías pensando que era lo que debías hacer? Pues es que todo en mí estaba mal. Él me hacía sentir que mi cabeza estaba trastornada por tanta droga. Y simplemente tener una persona que me dijera, el camino es por este lado, cuando nadie me había dicho nada, me daba mucha paz. Porque siempre en mi vida... ¿Te daba paz? ¿En serio te daba paz lo que te hacían allá adentro? Sí. Digo, estoy tratando de entenderlo. Al principio me daba paz. Porque ¿Y él en me qué hacía momento? creer Ajá. que lo que hacía era como un sacrificio, como el que Jesús hizo por mí en la cruz. Ok. Bueno, tengo mucho más que platicar contigo. Me tengo que ir a un corte y seguimos platicando. Hay algo con lo que Raúl tocó fondo. Y ese fue el motivo por el que decidió salir de la secta. Y eso, Raúl, es lo que quiero que me digas regresando del corte, ¿va? Volvemos, familia. Familia, estamos de vuelta con este asunto bastante polémico. Y quiero ahora sí que me contestes, Raúl. ¿Cómo te diste cuenta que estabas dentro de una secta y qué te motivó a salirte de ella? ¿Qué te hizo tocar fondo? Hubo una noche en la que a todos nos reunieron en un cuarto. En ese momento me doy cuenta que había algo raro, porque a todos les empezaron a pedir que se desnudaran. Ah, caray. En eso, uno de los que estaba en la congregación sacó la máquina para tatuar y todos nos empezamos a tatuar, pero con la misma aguja. Yo la verdad no quería porque pues, me empezó a dar miedo, pero al final de cuentas sí me lo hice. Después de eso... ¿Pero qué les dijeron para que todo...? O sea, para pertenecer a ese lugar teníamos que estar tatuados. ¿Y qué se tatuaron? Al principio solo era una cruz que traigo aquí Acá. Ajá. Ya después, lo más fuerte llegó después, a las 3 de la mañana, cuando con esas cosas con las que marcan al ganado, quisieron hacernos... ¿Con un hierro? Sí, caliente. Así empezaron a quemar a todos mis compañeros. Y yo no quise, así que pues empecé a correr y me subí al árbol y después me subí a la barda y me salté la barda. Me dio mucho miedo, pero pues era lo que podía hacer. Ellos venían persiguiéndome, pero me valió y me fui a la casa de mis papás. Les conté lo que pasaba y después de ahí
pues ya ellos me han estado ayudando. Pero el pastor y toda la congregación me han estado buscando. Y yo ya no sé qué hacer. ¿Saben dónde viven tus padres? Sí, y hasta me he tenido que cambiar de lugar para poder ir. ¿Y han abordado a tus papás? ¿Los han hostigado? Sí, también, porque quieren que yo regrese a ese lugar y yo ya no quiero, Gaby. Oye, ¿y no has ido a denunciar? Es que me da miedo, porque también saben dónde viven mis papás y qué tal si les hacen algo. A mí me da mucho miedo porque mi papá y mi mamá pues ya son unas personas grandes. Sobre todo mi mamá, que ya tiene problemas de los nervios y ya una vez se desmayó. Me da mucho miedo que le vaya a pasar algo más porque pues no sé qué voy a hacer. ¿Tú realmente piensas que esta gente... o no? Voy a reformular mi pregunta. ¿Qué piensas que sería capaz de hacer esta gente? Lo peor. Yo soy consciente de las cosas que han hecho. Y esas desesperaciones yo por mí que son algo más. Así que mi mamá yo siento que le pueden hacer lo mismo y me da mucho miedo porque esas personas son manipuladores y no sé con qué personas se pueden codear o luego esas personas conocen a mucha gente en el gobierno y me da mucho miedo. Yo ya no sé qué hacer. Oye, una pregunta. ¿Sabes de compañeros tuyos ahí dentro de la secta que también querían salirse y no lo lograron? No. ¿No? Todos los que siguen adentro es porque aman al pastor y disfrutan la vida ahí. Los manipula de una forma tan... ¿Disfruta que los marquen con un hierro caliente? Es que ese hombre es un asqueroso, hace las peores cosas. Y lo peor de todo es que te hace sentir culpable, que tú tienes la culpa, que las ideas del pastor no están de acuerdo con las tuyas, estás mal tú, él no. Eso nos hace sentir el pastor. El pastor, él está loco. Luego se llevaba a las mujeres a un cuarto y yo no sé qué hacía en ese cuarto. Pero ¿Nunca ninguna de tus compañeras comentó algo, no? No, pues lo veían como un sacrificio. Una forma de devoción hacia el pastor. Y nosotros no hacíamos otra cosa porque no nos dejaba. Estando tú allá adentro, me comentas que de repente había compañeros que según se los llevaban a una meditación y luego no los volvían a ver. ¿Cuántas personas desaparecieron de ahí mientras tú estuviste? Pues fácilmente como unas 20. Wow. ¿Y cuántas personas hay allá adentro? No, son muchas. Hay hasta familias allá adentro. ¿Hay Abuelitos. niños? Sí. ¿Niños? Sí. Y marcados. A los niños los agarran en la noche y también los marcan. Los niños también tienen que servir al pastor, tienen que limpiar los cuartos, tienen que hacer todo. Les piden dinero y todo el dinero que yo junté, el dinero de mi moto, el dinero de lo que vendí de mi casa, todo era para el pastor. Y el pastor solo nos daba una manzana y un vaso de agua. Miren, yo no sé lo que ustedes... Bueno, perdón, pero es que a mí, ahorita que me acabas de decir, si de por sí es muy difícil lo que estoy escuchando, que me digas que hay niños allá adentro, a los que están marcando con hierros, que los hacen trabajar. Yo creo que eso es algo que se tiene que denunciar. Eso es algo que no puede seguir pasando. Pero ¿cómo lo hago si yo no tengo contactos, yo no tengo a nadie con quien ayudarme? No sé qué hacer, Gaby. Me da mucho miedo por mi mamá y por los niños que están ahí adentro. Mira, esto es algo totalmente desconocido para mí, pero una cosa sí te puedo decir, vamos a investigar. Eso es lo que yo te puedo ofrecer. Vamos a investigar qué podemos hacer, o más bien, de qué manera hacerlo para que absolutamente nadie más salga dañado. El pastor nos obligaba a que fuéramos de vez en cuando a las calles y trajéramos a gente como yo. A reclutar gente. A reclutar gente. Ok. En ese momento me di cuenta de que lo que yo estaba viviendo... ¿Tú lo hiciste? Sí, muchas veces y no sabes cuánto me arrepiento. Pero o sea, ok. ¿Qué buscabas? O sea, ¿qué tipo de gente buscabas? Igual que yo, drogadictos, viciosos, que no tuvieran a papás cercanos, que tuvieran dinero fácil, que pudieran traer a la congregación. Porque el pastor nos hacía creer que todo ese dinero era para un bien. Estábamos limpiando nuestras almas, Gaby. Ok. Veías digamos, el prospecto ideal. Llegabas y ¿qué le decías? Igual. Lo mismo que los jóvenes me decían a mí, yo también se los decía. Les dejabas el papelito. Les dejaba el papelito,
me acercaba a ellos. Si tenían hambre o necesitaban agua o algo, yo se los conseguía. Y empezábamos a hablar de Dios. Yo comúnmente siempre me llevaba la Biblia y hablábamos un poco de Dios, de la vida. Manipular, como lo que el pastor hacía con nosotros. Envolverles la cabeza y hacerlos sentir en paz. Literal, eso es no tenerle temor a Dios. Mira, Aníbal, tu papá está aquí. Está aquí. Él está evidentemente preocupado y asegura que hará lo posible para cuidar a su familia. Entonces yo le voy a pedir a tu papá que venga para acá con nosotros y ahora sí que nos platique su experiencia con todo esto. Aníbal. Hola. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido, Hola, por favor. gracias, Gaby, gracias por No, la gracias a ti por invitación. venir. Hola, hijo. Hola, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? Por favor, siéntate. Gracias, Gaby. No, me voy a sentar porque a mí me está dando como... Gracias. Ok, Aníbal. Tu hijo me acaba de relatar una historia de terror, de horror. Algo que yo escucho y digo, no puede ser que exista. Pero tú, como su padre, quiero que me cuentes cómo viviste tú todo esto que tu hijo ha vivido. Bueno, yo voy a explicarte el principio. Yo traté de darle, junto con su mamá, una vida buena a mi hijo, una educación bien y un trato y unos principios correctos. Pero él empezó a agarrar la vida como desordenada. Yo no sabía qué hacer porque sabíamos que era un niño rebelde, pero yo traté de darle libertad para que él saliera adelante y tuviera una personalidad propia. Yo traté de decirle a mi mujer, ¿sabes qué? Déjalo, para que él tenga su propia personalidad, para que él crezca con fuerza, porque la vida no es fácil para nadie. La vida es difícil, pero no sé qué pasó, las cosas cambiaron. Él empezó a crecer, empezó a ir a la escuela, empezó a portarse mal, a llegar tarde, a llegar borracho y golpeado, y de repente las cosas se fueron peor y peor y peor, y de repente, no sé por qué, Gaby, vino como una luz de Dios, como una ayuda de Dios, una ayuda que estábamos esperando. Una ayuda de Dios. Tú sabes lo que es sentir la ayuda de Dios, Gaby. ¿Sabes lo que es sentir que tu hijo puede encontrar la paz? Porque yo no soy un hombre malo. Yo me dedico a estar en un bar. Soy gerente de un bar en la colonia Roma. ¿Sabes lo difícil que es levantar a tu hijo de la banqueta? Levantarlo y cargarlo para poderlo llevar a una ambulancia. ¿Sabes lo que es eso, Gaby? ¿Sabes? Te voy a decir algo. No, yo no podía soportarlo. Su mamá se enfermó de los nervios. Le dio una enfermedad que se llama... No sé, una enfermedad muy fea que... Guillain-Barré. Se enfermó muy grave de los nervios. No sé por qué. La cosa es que yo ya no sabía qué hacer. Entonces, cuando de repente él me cuenta que un grupo de ayuda lo puede levantar y que lo puede mejorar y que puede ser una buena persona, yo hablé con el pastor. Ok, ¿tú conociste al pastor? Lo conocí. Muy poco. Hablaba mucho por teléfono. Okay. Pero lo conocí. Y él me dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a ayudar. Y yo le creí, ¿sabes, Gaby? Yo le creí. Y ¿sabes una cosa? ¿Por qué estoy aquí? Porque no quiero que nadie en México, nadie pase lo que yo he vivido, lo que mi esposa. ¿Tú le creíste a este pastor? Yo le creí. Ajá. ¿Y hubo un momento en que tu hijo mejoró? Claro que sí. Pero de repente llegó el día en que él empezó a vender cosas, lo cual a ti se te hizo muy extraño e incluso le dijiste, yo no estoy de acuerdo. Sí, Gaby. Y se me hace muy raro que tú tengas que vender las cosas y que aparte te tengas que ir con ellos. ¿Sabes dónde empecé a dudar mucho? Cuando empezaban a desaparecer cosas de la casa. En la casa había cosas muy pocas de valor, no demasiadas, pero había. Y había un reloj muy importante que él sabía que él lo iba a recibir cuando, no sé, a lo mejor cuando yo me hiciera viejo, que ya estoy a un paso, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo le iba a dar ese reloj, pero desapareció una computadora, platos muy finos, unas copas.
desapareció, no sé, infinidad de Y cosas. cuando lo confrontaste, le dijiste, oye, Lo confronté, pero, ¿sabes? Él nunca dijo nada. Cuando yo empecé a dudar fue ahí. Pero cuando las cosas se pusieron muy dramáticas es cuando él ya no llegaba a la casa, Gaby. Es que me manipulaban, papá, entiéndelo, pero... No, pero tú sabes que él dejó de venir a la casa por, ¿qué será? Primero como 20 días. Luego, Wow. luego a lo mejor otros 15, luego oye, otros 5. 20 días, pero ¿sabían dónde estaba? Se comunicaba con nosotros, estoy bien, papá, estoy trabajando, estoy esto. Pero ¿sabes qué? No era normal. No es normal que un joven, digo, ya no es un niño, pero que un joven faltara tanto a la casa. Sobre todo porque él vivía en la casa, Gaby. Claro. Y ¿sabes? Ahí fue donde empecé a dudar. Pero las cosas se pusieron mucho peor todavía. Él llegó a la... No le hablaste al pastor en ese momento, le dijiste, oye, ¿qué es lo que está pasando? Porque mi hijo Es que lleva el pastor tantos... también nos manipulaba y nos decía lo mismo. ya lo sé. Pero no me contestaba, Gaby, no me contestaba ya ahí. Ahí ya no había nada de comunicación. Ahí ya no sé qué. Porque aparte yo me enfrenté, por lo menos en WhatsApp, me comunicaba con él. Y yo buscaba por todos los medios. Fui a ver a la policía, fui a hablar con gente judicial. Así gente fuiste con la policía, porque básicamente a tu hijo lo tenían secuestrado, ¿no? Pero De yo fui alguna a la manera. policía y yo fui con gente, ¿cómo se llama esta policía? Policía de investigación. Ajá. Un policía de investigación que vive cerca de la casa. Yo fui a buscarlo y te voy a decir algo. Él me dijo, tienes que levantar el acta, tienes que esperar. ¿Sabes qué? No hace nada. A ver, no voy en contra de las autoridades. Aquí lo único que quiero dejar muy en claro para la gente que nos ve, para la gente, Gaby, es de verdad, tengan mucho cuidado con esas sectas. No caigan, de verdad. Tengan mucho cuidado. Ok, mucho. la autoridad no te resolvió. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué hiciste? ¿Sabes qué me dijo? Bueno, yo me seguí comunicando, pero lo que me hizo detenerme, lo que me hizo, digamos, actuar de diferente manera, fue que él regresó, él me dijo, papá, por favor, mira, sálvenme, cuídenme. Entonces dije, yo ¿sabes venía qué? escapando. Si las autoridades no hacen nada, yo tengo que hacer algo. Sí. Mira, casi me sentía como, no sé, como en una película. Yo tenía que hacer algo. ¿Qué es? Cuidar a mi hijo. Vete a la casa de tu primo, vete a la casa de tu hermana, vete a la casa... Mira, ¿sabes qué? Yo no sé qué, pero hice hasta lo imposible. ¿Y qué pasa cuando empieza esta gente de la congregación a venir a hostigarlos a ustedes buscándolo a él? Bueno, a mí nunca ¿Te han me abordado? molestó, no me molestó nunca el pastor, porque si el pastor se acerca a mí, yo te juro, Gaby, por favor, permítame, le rompo el hocico. Si el pastor se acerca a mí, le rompo, no quiero decir la palabra, le rompo el hocico. Para empezar, para continuar, no sé a dónde llegue. Porque si el pastor estuviera aquí, de verdad, Gaby. Oye, pero después no. de saber todo lo que le ha hecho tu hijo, perdón, y si la autoridad, perdón, que me proyecte, pero si la autoridad no me resuelve, oye, yo voy sobres. Pero espérame, yo voy eso lo dije, busco. y lo dices muy bien, y perdón que te hable de tú. Por favor, perdóname, pero te voy a decir algo. Yo claro que voy sobres, pero ya no había dónde llegar. Porque la casa La donde... iglesia. No, La Y es que en ese momento yo Había estaba una casa- manipulado, o sea, yo estaba bien. No, yo había una entiendo. casa donde lo tenían a él. Y yo llegué a la casa. ¿Y Y ya luego? ya no había nadie. Yo no sé si era la casa exacta Sí, donde tenían a exacto. toda la gente. Pero ya no había nadie. Gaby, esto es grave. Esto es grave. Esto es una cuestión que de verdad las autoridades deben poner atención. Las autoridades deben... ¿No hay rastro alguno de esta gente? Yo no lo sé. Ahorita no. Pero no soy investigador. Tengo que trabajar para mantener mi casa. Bueno, pues, ¿qué crees? ¿Yo qué más quisiera? ¿Qué crees? Nosotros fuimos a buscarlo. ¿A quién? Aquí el equipo se dio la tarea de ir a buscar, ver dónde demonios estaba metida esta gente y dimos con ellos. Y Pero... tranquilo. Aquí, hoy, si tú quieres, puedes enfrentar al pastor. Pastor, porque ni siquiera sé su nombre, porque hay que resguardar su identidad. Y su localización o Yo su sé su ubicación. nombre. Bueno, no sé el nombre real. Bueno, pero el nombre que me dieron. El nombre que me dio. Y te juro, Gaby, bueno, yo no sé, te lo digo así. Si yo lo veo aquí, y bueno, yo no sé, ojalá no lo... Bueno, no lo sé. Déjame Pero terminarte de decir. Yo no me detengo. Yo no me detengo. El pastor de la secta
familia, para que sepan, está convencido de que lo único que él hace es ayudar y orientar a personas como Raúl, que están perdidos en el vicio, en la droga, en el alcohol. Y pues vamos a platicar con él. No está aquí físicamente porque, tal como dije, tiene que salvaguardar su... Porque... su ubicación. ¿Por qué? Entonces, así como yo los escuché, yo les voy a pedir un favor. Yo quiero escuchar al pastor y que me dé su punto de vista o su forma de, Gaby, y gracias, por favor. de ver la vida. Entonces, les pido que me dejen hacerlo, ¿sí? Gracias. Está bien. Ok. Producción, ahora sí, ¿me lo pueden poner en pantalla, por favor? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo está? Bienvenido. Quisiera comenzar diciendo que voy a pedir por el alma de estas dos personas. Me duele mucho la manera en la que se están dirigiendo hacia una congregación con fines no lucrativos, sino con fines espirituales. ¿Cuántas veces Raulito, a quien le tomé tanto aprecio, corrió a mis brazos en lugar de ir a buscar a su papá? ¿Cuántas veces se acercó a mí, a nosotros, a sus hermanos mayores, pidiendo que le dieran esa atención que en su casa no le dieron? Pidiendo ese amor que en su casa no le dieron. ¿Cuántas veces? Por eso me duele mucho. Y no tengo nada que esconder, estoy dispuesto. ¿Qué le duele? A ver, Gaby, ¿qué le duele? ¿Qué es eso que le duele? A ver, ¿por qué no das la cara, estúpido? Aníbal, no, perdóname, Gaby, perdóname, pero es que... Permíteme, por favor, porque fue lo primero que... ¿Que le duele esa porquería de persona? Aníbal. Bueno, ahí Fue lo está. primero que... Sí, ¿Cómo le duele a este cabrón? Aníbal, si no Gaby, me estás- permites platicar con él, te voy a tener que viendo, pedir Gaby, que te cómo- salgas en lo que yo hablo con él. Perdóname, Gaby, ¿Ok? perdóname, Pastor. Gaby. Mira, Gaby, ve Es que no sé cómo- cómo llamar, señor pastor o... No, bueno. Ve cómo se pone. Usted dice que no tiene nada que esconder, Absolutamente pero de nada. entrada no nos quiere dar su identidad ni el lugar donde se encuentra. Preferiría no hacerlo esto por respeto a los demás agremiados, a esta asociación Pero de por personas. respeto, porque no entiendo. Respeto. O sea, son personas, son personas que ayudan. ¿Cuál respeto? Es una congregación que ayuda a gente como Raúl, a gente que tiene problemas de adicciones y muchas otras cosas. Entonces, no entiendo por qué esconderse, no entiendo, Aníbal Dígame, fue a perdón. buscarlos y ya no había nadie en la casa donde estaba Raúl. Esto es muy común porque tenemos que buscar otro lugar con más adecuaciones para que las personas que se sumen pues tengan la oportunidad de vivir plenamente con todas las condiciones, porque nosotros respetamos la integridad humana. Es por eso que nos cambiamos de lugar, pero de ninguna manera nos estamos escondiendo ante nadie. Estoy resguardando la integridad de todas esas personas porque no es posible que yo venga y me estén exhibiendo de esta forma con tantas injurias, con tantas descalificaciones hacia un servicio social al cual yo estoy encaminado, porque la única razón que tengo es una encomienda espiritual, es una encomienda divina. Disculpa que lo interrumpa, pero yo quiero entender cuál es la finalidad o qué buscaba usted con Raúl. ¿Cuál era el fin? El único fin que buscaba con Raúl, así como con todos los demás jóvenes, es enseñarles que hay que desprendernos de lo material, hay que adoptar esta espiritualidad alejándonos de todo lo que nos ha hecho daño, cosas materiales, posesiones, cosas que tienen que ver con la vanidad y con el ego. ¿Cuántas veces no se entromete disculpe, esto? con la vanidad y con el ego. Ok, entiendo. Pastor, ¿tiene usted aretes puestos? Son unas decoraciones que me acaban de hacer entrega. Unas decoraciones en las orejas que supongo que es por vanidad, ¿no? Es por aprecio a las personas que me hicieron este regalo, no es por otra cosa. Ah. Ok. Yo le quiero hacer una pregunta y quiero que me conteste con toda honestidad. ¿Hay niños en la congregación? Sí, hay niños en la agrupación, pero estos niños están en busca de un hogar. Estos niños que no tienen el amparo de una familia buscan en nosotros la oportunidad de realizarse como seres señor humanos. pastor, don pastor, o como tenga yo usted que llamarle. Persona que no tiene que esconderse, nada que esconder, pero que no da su nombre.
ni enseña su cara. Usted me está diciendo que usted lo único que busca es el bien de las personas desvalidas del mundo y sacarlos adelante. Y esos niños que andan buscando un hogar, ¿y usted le parece que un hogar es donde los marcan con un hierro caliente? ¿A usted le parece que un hogar es donde los encierran en una habitación oscura, les dicen, los sobajan y les dan una manzana y un vaso de agua durante 4 días? ¿A usted le parece que un hogar es donde los hacen trabajar como esclavos? Gaby, eso es mentira. Decir que nosotros los matamos. ¡Eres una basura, tía! Eso es mentira. ¿Cómo puedes tener niños allá adentro? ¡Eres un asqueroso! ¿Me escuchas? ¡Eres un asqueroso, maldito asqueroso! Podemos ver la diferencia ¿Qué de hace cómo usted se con comportan ese ellos niño? y cómo me ¡Arruinaste estoy la vida! comportando yo. Tengo toda la empatía, toda la responsabilidad humana de no hacer nada Empatía y que responsabilidad. atente Manipulador, eres un Empatía y que atente a las Ok, personas, que espéreme atente a los tantito. jóvenes. Espéreme Ve cómo tantito. se ponen, ve No, cómo no, se no, ponen, no, Gaby. no, no, Ve perdón. cómo somos diferentes. Perdón, no somos diferentes. No, sí somos diferentes, perdón, muy diferentes. Porque, perdón, yo no ando marcando niños por la vida. Yo Es tampoco. más, yo no ando marcando a nadie Yo con tampoco, hierros Gaby. calientes. Nosotros tampoco. ¿Eso de qué va? No, ¿ustedes tampoco? No. ¿El tatuaje que le hicieron a todos con la misma aguja? Porque El aquí lo tienen marcado. El tatuaje, tú puedes ver a muchos jóvenes que ya están Perdón, yo estoy adoptando tatuada. estas A mí no me modas. obligaron a tatuarme. Yo lo hice porque yo quise y a mí no me obligaron a tatuarme con la misma aguja que tatuaron a todos, como A este- una secta, que es lo que son, porque no es una congregación. A este joven- Es una secta. A Y este- yo lo voy a desenmascarar. Porque todo el dinero que supuestamente es para ayudar, todo el dinero, todo lo que usted los convence para que vendan las cosas, que incluso, como en ese caso de Raúl, hurtó de alguna manera cosas de la casa de sus padres, no se va para ayudar a los desvalidos. Sí, claro que sí. Se es va pa- para es- sus aretitos que tiene puestos. No, se y no va. solo eso, Espérame, porque aquí yo tengo las pruebas. No sé, ¿se podrá dividir la pantalla o No lo puede podemos ver haber en ninguna pantalla? prueba, todo está A ver, permítame normal. tantito, por Todo- favor. Cállese la boca. Ok, aquí está. Esta factura es la del hotel, ¿cierto? Tengo una factura de hotel, tengo un vuelo a Cancún, Bueno, pero- tengo una factura de un coche, tengo... aquí está el vuelo. Ahora por eso soy un criminal, por eso soy Aquí está el vuelo. una secta maldita por tengo tener también posesiones. aquí ¿qué serán las escrituras también? Es porque De eso un es fruto de mi departamento, trabajo. porque, eso es a ver, fruto yo de- pensé de que un usted me trabajo había ajeno dicho... a este. Perdón, yo pensé que usted me había dicho y que usted lo que predica es que hay que desprenderse. Hay que desprendernos, De lo material. claro. Hay que Eres un desprendernos, claro. manipulador, Pero eres esto un no ostenta. Pero yo no veo que usted se ninguna- desprenda de ninguna nada. ostentación. No es ninguna ostentación. No. Y está además al servicio de todas aquellas personas que quieran hacer uso de ellos, quienes quieran ir a esa casa, quienes quieran utilizar ese coche. ¿Dónde pueden está esa hacerlo casa? sin Porque ningún la casa problema, donde fuimos a sin buscarlo ningún ya no hay problema. nadie. Perdón, Gaby, No, perdón. no, reviéntalo, Perdóname. rómpelo, porque es que hay que deshacer. No, te es voy a que decir no, algo. hay que deshacerse de lo Te voy a decir material. algo. A Hay ver, que ¿por ser qué no el desapegado. tipo, por qué no viene y lo platica aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si A ver, tuvieron, ¿por qué no si lo platica tuvieron la aquí? oportunidad de A hacer ver, porque la aquí de investigación. frente, ¿no tiene la de frente no oportunidad? diría lo Yo mismo, no tengo la desgraciado. necesidad de andar Porque de buscando frente nada con más esas porque no personas. estás en la... Mira, Yo lo te voy a juro decir. que si te tuviera Voy a aquí, catarsis. acabaría contigo, cabrón. Están dudando de mi Acabaría integridad contigo, como humano, te lo de mi prometo. integridad religiosa. Ven aquí, cabrón. O sea, ¿crees que me Ven voy a aquí, poner hijo con de la alguien como él? fregada. ¿Crees que me voy Ven a aquí, poner con alguien como Perdóname, él? Gaby, pero es que Con no. razón su hijo se escapó de su casa. Le Con voy a razón su pedir, hijo le voy no a quiso pedir, estar ahí. Con razón su señor. hijo Hombre, cabrón. salió Es huyendo. peligroso, ¿Qué hago entiéndelo. a esos niños, a esos Señor Don jóvenes? Tengo Pastor, que mira, una adoptarlos. persona Tengo que peligrosa no apapacharlos, es. Gaby. Peligrosa. Para que se Porque queden con esta sus papás persona ni violentos. siquiera tiene el Para que se valor queden con esos papás. de enfrentar y dar la cara. Lo quisiera ver aquí a este pinche mono. Yo con todo ¿Saben gusto qué, puedo ir. producción? Ay, cierren la transmisión. Yo no le voy a dar más. No, mira, ¿sabes qué? Adiós, Mira, no es bye. necesario, no es necesario. Yo voy a Adiós, ser bye. el que se Cierren va. la transmisión Yo en soy 5, el- 4, 3, 2. Adiós. Ay, qué paz. Ay, qué paz. Eso, ahora sí. Ahora sí sentimos paz, ¿verdad? Ah, mucha, pero... No mucha. Y aquí, Aníbal, no se va a quedar así. Yo sé que no. Yo sé A que las no, porque autoridades se le va a dar primero conocimiento existe de Dios, esto. ¿sabes? Se le va a dar conocimiento de esto a las autoridades. Esto es lo más dantesco Sí. que yo he escuchado en mi vida. Pero es que tengo mucho miedo por mi mamá, Gaby. A tu mamá no le va a pasar absolutamente nada. Chaparrito, Y ese mira. es el problema. No, Ese no. es el tema. No. El miedo. Qué miedo. ¿Cuál miedo? Miedo Exacto. te debe dar. Miedo les debe dar. Exacto. Seguir permitiendo que gente como esta, monstruos Exacto. como este,
sigan dañando la vida de tantas personas. Por eso estoy aquí, Gaby. Gracias. Niños. Gracias. Niños. Sobre todo ellos. Háganme el favor, niños. Sí. Es que yo no sé qué hacer. ¿En qué Mira. mundo estamos viviendo? Gaby. Eso me da terror. Gaby, ni a un Terror. perrito trataría yo de marcarlo. ¿Cómo vas a marcar a un niño? Miren, ¿Cómo? para explicarnos cuáles son los elementos principales, pues de cómo se construye una secta y cómo buscan a sus integrantes, está con nosotros el sociólogo Carlos Baños. Carlos, por favor, ven para acá. Yo estoy realmente aterrada después de escuchar esto. Y Bienvenido. cómo no, Gaby. Antes que nada, quiero felicitarte a ti y a la producción por tratar este tema tan relevante para nuestros tiempos. Es que son cosas que de verdad, y va a sonar trillado esto como quieran, son cosas que uno ve en una película, son cosas que uno ve en una serie de televisión, pero como que uno no piensa que algo así pueda existir. Claro, porque el mecanismo, y ya lo ha descrito muy bien Raúl, primero identifican a gente muy vulnerable. Es decir, tienen algunos problemas psicoemocionales, vienen de una situación de violencia, de estrés, de abandono, de depresión. Así es como los captan. Una vez que los captan, viene una doble función, que es lavarles el cerebro, es decir, un Adoctrinarlos. adoctrinamiento, pero además, como bien lo dijo Raúl, el aislamiento. Son dos funciones que se dan al mismo tiempo: lavado de cerebro y aislamiento. ¿Para qué? Para hacerte creer, uno, que eres muy aceptado, que ese sentido de pertenencia, que esa importancia que tú querías en tu vida, ellos te la van a dar, pero que además tu vida tiene una función espiritual trascendente y que eres fundamental para ese tipo de organización. Así es como los captan. Y una vez que los captan, empieza, como muy bien lo dijo Raúl, la manipulación, para que toda tu vida gire en torno a esa organización. ¿Para qué? Para explotación económica, para captación de nuevos miembros y, lo más preocupante, para ciertas prácticas delictivas. Por eso aquí sí, claro, hay muchas sectas que se han prestado a la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. O sea, perdón, yo no sé. Él no sabe a las niñas que están allá adentro qué les hacía cuando las encerraba al cuarto. Exactamente. Los niños. ¿Por qué hay niños allá adentro? ¿Como para qué? Exactamente. Lo único que me viene a mí en la cabeza es justo eso, trata de personas. Y aquí, por supuesto, y eso ya te lo digo, porque además de sociólogo sabes que soy abogado. Ahí como abogado te digo, hay que darle vista, hay que hacer de conocimiento esto del Ministerio Público y de la Secretaría de Gobernación, que es la que se encarga de regular a todas las asociaciones religiosas en este ¿Y país. qué pasa si de repente, como dice Aníbal, la autoridad no me hizo caso? No me creyó, vaya, o no tengo las pruebas más que un testimonio que quizá podrían decir es que su hijo es drogadicto, ¿no? Hay que empezar por una denuncia, Gaby. Y por supuesto seguir presionando para que se haga la investigación correspondiente una vez que se abra la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque de entrada ya hay un delito que es el de amenazas. Cuando tú amenazas a una persona, sean cumplidas o no cumplidas, ya es un delito. Okay. Y ese delito también puede dar, por lo que nos acaba de platicar Raúl, puede dar también, desencadenar en trata de personas, privación ilegal de la libertad, explotación laboral y otros muchos más, incluso trata de personas con fines para explotación sexual, pederastia, abuso sexual, maltrato físico, psicológico, etcétera. Por eso la importancia de lo que estás haciendo tú, Gaby, en este espacio y lo que nos están permitiendo nuestros participantes. No, gracias, Por supuesto, hay que abrir ya este debate, porque son muchas las sectas, no solo en México, sino en otras partes del mundo, que han hecho justamente esto. Y cuando nosotros lo detectamos, por supuesto que hay que denunciarlo, por supuesto que hay que darle vista a la autoridad y darle seguimiento a esta clase de casos. Qué bueno, Raúl, qué bueno que él rompió este círculo vicioso, que se dio cuenta, que te diste cuenta, mi estimado Raúl, que te estaba manipulando, que te estaban utilizando, aprovechando todas estas circunstancias de vulnerabilidad psicoemocional que tú tenías. Te felicito. Y ese testimonio no creas que se pierde, porque va a tener un gran impacto, una gran trascendencia y hacerles Yo sinceramente obviamente... espero que no se pierda y se lo digo a las autoridades. Exacto. Porque esto es horroroso, Gracias. horrendo, dantesco, terrible. Es que esto no puede pasar. Así de simple, no puede pasar. Y yo quiero también que escuchemos el testimonio de una mujer a la cual quiero muchísimo, muchísimo, y que estuvo a punto de ser víctima del clan, o más bien, vamos a llamarlo como secta Andrade.
Uf. Y se trata de la conductora de primera mano, Adis Tuñón. Mi Adis. Mi Adis. Amiga, no, vente para acá. No, es que yo no tenía ni idea. Difícil. Por No favor, tenía ni aquí idea. le dejo el Ven lugar. acá. No tenía ni Ay, idea. Gaby, es difícil. No tenía ni idea, amiga. Gracias. Gracias. A ver, cuéntame. ¿Puedes? ¿Sí? 30 años. Perdóname, no. Sí. ¿Sabes lo difícil como una... Mi encuentro con este pederasta tuvo 2 episodios. El primero, yo era una niña de 13 años. El segundo era una mujer y era una periodista. Estaba mi hermana, estaba yo, estaba Karina Yapor y otras niñas. ¿Conoces a las demás Esperando niñas? conocer a Gloria, esperando ser parte de ese grupo, de esa escuela. Habíamos ido al concierto en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre y la habíamos visto cantar y yo decía, ay, qué padre, mi hermana está emocionada, quiere conocer a Gloria. Nos invitaron a una convivencia en el hotel y pues mi mamá trabajaba, mi papá también. Nos fuimos. Rápidamente te lo cuento, estuvimos ahí, yo conocí a una Mari Boquitas, María Raquenel, decirnos, oigan, pueden ser parte de la agrupación. Yo no cantaba ni bailaba, pero mi hermana tampoco, pero mi hermana muy guapa, y nos entregó una hoja a todas esas niñas. Y dijo, que sus papás llenen esta hoja y mañana a las 5 de la mañana nos vemos aquí, porque de aquí nos vamos al Paso y a una gira internacional. ¿Cómo? Y van a ser parte de esta escuela de niñas que van a cantar y bailar y ser parte del tema de Gloria. Mi siguiente relación o estar frente a frente con el pederasta fue cuando el señor había salido de la cárcel en Chihuahua y yo llegué ahí como periodista corresponsal de una muy importante cadena de televisión. Y un contacto, una mujer, que no voy a decir tu nombre, pero en algún momento lo tienes que decir y tienes que ser valiente y tienes que explicar las cosas abominables que él hizo en la cárcel, porque lo que él hizo no solamente fue ahí, también en la cárcel lo hizo y tú lo sabes. Ella fue mi contacto y me dijo, vamos a que tú logres la entrevista con el señor Andrade, pero vas a tener que hacer lo que él te diga. Solo vas a tener una palabra que es tu frase de seguridad. Estoy casada y tengo un hijo. A los 13 años tú nunca lo viste a él. Él No, te- a los 13 años yo lo vi. A los 13 años él pasó por ese lugar, había papita, refresco, pasó, seleccionó, invitó a mi hermana, invitó a Karina Yapor, invitó a otras niñas. Ok. Te lo voy a decir ya por último, porque yo sé que tenemos poco tiempo. Yo entrevisto a este señor ese tiempo buscando una entrevista exclusiva, pero yo supe dónde vivía él, porque después lo fuimos a dejar con mi amiga, dónde se estaba quedando él, y en un lugar que todos los medios queríamos saber dónde estaba. En ese tiempo el señor estaba claro que yo tenía un hijo y que estaba casada, cosa que en ese momento era mentira, pero se revictimizó, ay, pobre de él, pobrecito. Al otro día yo tenía el compromiso de ir a tocarle a la puerta y decir, ya sé dónde vive este señor y sacar una entrevista, porque el señor no me dio nada. Nada más te lo voy a decir. Yo no tenía el poder de tocarle porque ¿qué le iba yo a hacer al señor Sergio Andrade? Yo te quiero decir nada más una cosa. Cuando yo tenía 13 años, yo llegué con esa hoja con mi papá. Dije, papá, fírmame esto porque me voy a ir a conocer a Gloria Trevi. Mi papá cerró la puerta con llave y se De fue a aquí no dormir. sales. Mi papá hizo lo que los papás de Karina no hicieron. Mi papá hizo Y de otras. lo que muchos papás no hicieron. Yo doy gracias a Dios y perdóname que llore. Gaby. No, amiga, por favor, llora. Pero ha sido muy difícil ver estas historias y ser objetiva. Entiendo lo que sientes tú. Claro, Siento lo que siente tu niño. Y por favor, que las lágrimas sean solamente aquí, que paren las lágrimas y que ya se empiece la acabe. comunicación entre padres e hijos. Punto. Punto. Te sacan esto, sí. Es importantísimo eso. Sí, nena. Gracias, Gaby. Ay, Dios. Gracias, Gaby. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti. Gracias, Gaby. Gracias. Hablo contigo. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias por los consejos. Gracias a ti, Gaby, y gracias a Imagen TV por tratar estos temas de tanta trascendencia. Tomen los consejos de Carlos. No echen en saco roto lo que hemos estado hablando el día de hoy aquí. Es realmente terrible. Es, como les digo, y se lo repito, dantesco. Esto no puede suceder. Gracias por tener el valor, Raúl,
de levantar la voz, aunque tengas miedo, porque sé que estás aterrorizado. Gracias por levantar la voz. Gracias, Adis. Ay, También gracias a ti. por abrir Gracias tu a mi corazón. papá. Gracias Gracias a mi a tu papá. papá. Bendito sea tu papá. Gracias. Y de verdad, señores, ignorar Claro. es la peor de las actitudes. Prestar atención es una virtud que muy pocos tienen. Prestemos atención, abramos los ojos. No nos quedemos callados. Gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Dios los bendiga.